was terrified because I hadn't been on stage with a drink for all those years as a performer, and I was terrified. But as soon as I started to perform... ¿Qué banda es tu favorita? Rob Halford no solo es el legendario vocalista de Judas Priest, sino también un icono eterno del heavy metal, pero tras los brillantes focos, ha experimentado duros altibajos. ¿Qué le llevó a abandonar Judas Priest cuando estaban en su mejor momento? ¿Y cómo volvió más fuerte que nunca? Exploremos la inspiradora historia de este gran guerrero del metal. Años de formación. Rob Halford nació en Sutton Coldfield, Inglaterra, el 25 de agosto de 1951, pero pasó la mayor parte de su infancia en Walsall, ciudad situada en West Midlands. Incluso a una edad temprana, ya estaba acostumbrado a las rutinas que conllevaba la vida en la clase trabajadora. Hay hombres trabajando en acerías, calles cubiertas de hollín y días que siguen repitiéndose como un ciclo que nunca cambia. El hombre que trabajaba el metal era su padre, y su madre estaba empleada en una fábrica, donde ensamblaba componentes. En el hogar de la familia Halford no había ni pobreza ni riqueza. Se veían obligados a residir en una casa municipal más pequeña, lo que significaba que todos tenían que ser ahorrativos para mantener sus vidas estables. El hecho de que Halford se criara en un hogar con un fuerte trasfondo obrero no cambiaba el hecho de que fuera único entre los demás niños. En lugar de participar en deportes como la mayoría de los chicos de la ciudad, no tenía ningún interés en el trabajo manual. En cambio, siempre le interesó la música, incluso desde muy joven. Las canciones de rock and roll que sonaban en la radio le introdujeron en un mundo nuevo, un mundo en el que podía expresar sus sentimientos a través de la música. Little Richard, Elvis Presley, Janis Joplin y, sobre todo, Freddie Mercury se convirtieron en sus primeras fuentes de inspiración, y fueron ellos quienes le hicieron soñar con actuar en un escenario y llevar un micrófono. Walsall, por otra parte, no era el tipo de lugar donde uno pudiera seguir fácilmente aspiraciones de esta naturaleza. Ser poderoso y pragmático era un rasgo que se exigía a los hombres. Rob Halford es un joven emotivo con una gran pasión por la música, en un entorno que valora la uniformidad por encima de la creatividad. Lucha por expresarse. En la escuela, Halford se siente diferente porque sus intereses son distintos a los de la mayoría. En lugar de intentar encajar, opta por centrarse en su propio mundo, donde la música se convierte en su mayor fuente de inspiración. La música era una fuente de consuelo para él, y se pasaba horas escuchando y cantando junto a las voces que adoraba. A pesar de que Halford siente una profunda pasión por la música, nunca imaginó que podría convertirla en su trabajo. Al entrar en la madurez, se enfrentó al reto de generar ingresos por sí mismo. Tuvo varios trabajos para llegar a fin de mes antes de que se le presentara la oportunidad de entrar en el mundo de la música. Uno de los empleos que desempeñó fue la dirección de un cine para adultos, un trabajo especialmente sorprendente. Podía llegar a fin de mes con la ayuda de ella, pero no era algo de lo que pudiera sentirse orgulloso. Sin embargo, Halford tenía la convicción inquebrantable de que estaba destinado a algo más importante, aunque trabajara en un puesto que no le parecía muy interesante. En su vida, la música era lo único que le permitía sentirse liberado. Sin embargo, en aquel momento seguía siendo una fantasía lejana, pero no tenía ni idea de cómo convertirla en realidad. Solo era consciente de que no podía pasarse toda la vida en una pequeña ciudad, recluido en una profesión que detestaba. Halford buscaba una forma de salir de la monotonía de su existencia diaria, y tuvo la suerte de encontrar una oportunidad que se le presentó. Un día, su hermana Sue Halford le presentó a su novio Ian Hill, bajista de un grupo llamado Judas Priest. En aquel momento, Halford ignoraba por completo que aquel encuentro alteraría irrevocablemente el curso de su vida, transformándolo de un soñador de Walsall en un icono del heavy metal. Por otra parte, todo ello está aún en el futuro. Lo único de lo que era consciente en aquel momento era de la posibilidad de que aquella fuera la puerta al mundo que siempre había anhelado. El comienzo de la carrera. En un panorama del rock dominado por enormes estrellas, Judas Priest era aún una banda diminuta que buscaba una dirección clara cuando Rob Halford se unió al grupo. La banda estaba tratando de encontrar una dirección. Sin embargo, en cuanto Halford entró en la sala de ensayos, todos los miembros de la banda se dieron cuenta de que habían descubierto la pieza que les faltaba. Su voz era tan poderosa y autoritaria, y tenía una habilidad increíble para manejar las notas altas. Durante el tiempo en que Halford se unió a Judas Priest, la banda todavía estaba en el proceso de averiguar cuál sería su sonido. Sin embargo, en comparación con las numerosas bandas de rock y blues de la época, su sonido aún no se había distinguido considerablemente. Por otra parte,
Halford no solo era un cantante notable, además de poseer una gran sensibilidad creativa, también estaba ansioso por explorar y tenía un fuerte deseo de llevar las fronteras de la música hasta su límite absoluto. La utilización de la voz de cabeza y el falsete, un estilo que más tarde se convertiría en una característica de Judas Priest y en un componente fundamental del propio heavy metal, fue una de las contribuciones más significativas que hizo durante este periodo de tiempo. En mayo de 1973, Halford ofreció su primera actuación en directo con Judas Priest en Townhouse Wellington, situado en el condado de Shropshire. Además de la falta de iluminación brillante y de cientos de seguidores gritando, el escenario no era muy impresionante. Sin embargo, Halford actuó como si estuviera en un escenario gigantesco, con una voz que se elevaba con una intensidad increíble que cautivó al público. La cruda intensidad que aportó al escenario cautivó por completo al público desde el momento en que subió a la tarima. Además de ser su primera vez, también fue la ocasión que marcó el comienzo de una nueva era para Judas Priest. No fue hasta que Judas Priest llevaba varios meses ensayando y tocando en locales íntimos cuando empezaron a obtener reconocimiento. Debutaron profesionalmente en la industria musical con la publicación de su álbum de debut, Rock-a-Rolla, en el año 1974. El disco, en cambio, no se convirtió en un éxito instantáneo. A pesar de que la música de la banda seguía estando muy influenciada por el blues y el hard rock, aún no se habían transformado completamente en la potencia del heavy metal en la que acabarían convirtiéndose. Además, la producción del disco fue defectuosa y no captó adecuadamente toda la fuerza de su música. A pesar de que Rock-a-Rolla no alcanzó el éxito previsto, Judas Priest no cejó en su empeño. Halford y los demás miembros de la banda eran conscientes de que estaban emprendiendo un largo camino, y de que lo único que les llevaría a la cima era la resistencia. Constantemente ofrecían actuaciones, actuando en pubs, teatros de diversos tamaños y cualquier otro lugar que los recibiera. El periodo en cuestión fue decisivo para Halford, plagado de dificultades pero esencial para su desarrollo. No solo se esforzó por mejorar su aspecto en el escenario, sino que también empezó a desarrollar una imagen que, con el tiempo, se convertiría en símbolo de todo un género a lo largo de su carrera. En esos primeros años, Halford empezó a establecer un estilo de vestir único que más tarde se convertiría en su seña de identidad. Empezó a experimentar con el cuero, las tachuelas y los trajes inspirados en los moteros, un look que tomaba prestado de las subculturas underground, pero que encajaba perfectamente con el espíritu crudo de Judas Priest. Comenzó a alejarse de la indumentaria habitual del rock and roll de la época. El hecho de que este enfoque acabara convirtiéndose en inseparable de la identidad del propio heavy metal era algo que nadie podría haber imaginado. El año 1976 fue un punto de inflexión importante, ya que fue el año en que se publicó el segundo álbum de Judas Priest, titulado Sad Wings of Destiny. El disco que lo sacó del anonimato y reimaginó su sonido fue el que publicaron. En canciones como Victim of Changes, Halford ofreció una interpretación dramática llena de agudos penetrantes y suaves transiciones vocales. Era la primera vez que Halford sacaba a relucir toda su potencia vocal. Entre este disco y el rock and roll, había una diferencia dramática entre los dos. Los elementos de blues rock que habían influenciado a Judas Priest habían sido abandonados en favor de algo más duro, más cortante, más innovador. A lo largo de su carrera, Halford había pasado de ser un joven que regentaba un cine para adultos a ser el vocalista de una banda que estaba a punto de explotar. Una banda que iba a definir todo un género. Por otro lado, el ascenso a la cima aún no se había completado. En ese momento, Judas Priest recién comenzaba. A raíz del gran éxito de Sad Wings of Destiny en 1976, Judas Priest dejó de ser considerado un grupo desconocido. Empezaron a captar la atención tanto de los fans como de la crítica, pero aún quedaba un largo camino por recorrer antes de que pudieran establecerse como la fuerza dominante en la escena del heavy metal. La banda Judas Priest, liderada por Rob Halford, no solo mejoró la calidad de su música, sino que también contribuyó a la formación de la propia imagen e identidad del heavy metal, estableciendo así un punto de referencia para toda una generación. A partir de finales de la década de 1970, Judas Priest creó una serie de álbumes considerados innovadores, cada uno de los cuales llevó su sonido a nuevas cotas. Después de Sin, publicado en 1977, y Stained Class, publicado en 1978, el grupo se volvió más potente y rápido, con afilados riffs de guitarra y la voz aguda y penetrante de Halford como punto central del álbum, Killing Machine, que se publicó en Estados Unidos con el título How Band for Leather en 1978.
fue la película que marcó un importante punto de inflexión. Este disco no solo separó el heavy metal de los elementos de blues rock que habían prevalecido en la década anterior, sino que también hizo que el look de cuero y tachuelas que Halford había estado trabajando para pulir se convirtiera en toda una declaración de moda. La combinación de las intimidantes chaquetas de motorista, los trajes de cuero negro y la famosa imagen de Halford subido a una Harley Davidson en el escenario consolidó su posición como leyenda única en el mundo de la música metal. Sin embargo, esto solo fue el principio de la época dorada que Judas Priest llegaría a disfrutar. El lanzamiento de British Steel por Judas Priest en 1980 está ampliamente considerado como uno de los hitos más significativos de la historia del heavy metal, a pesar de que sus álbumes anteriores tenían algunos aspectos creativos intrincados. British Steel era directo, potente y afilado como una cuchilla, justo lo que le daba nombre, gracias a canciones como Breaking the Law, Living After Midnight y Metal Gods, que se convirtieron en himnos para los metalheads de todo el mundo. Judas Priest pasó a formar parte del panteón de las mejores bandas de metal de todos los tiempos. Fue en esa misma época cuando Halford se transformó por completo en el dios del metal, un apodo que se asociaría a él durante mucho tiempo. La década de 1980 fue una época de triunfo sin fin para Judas Priest. Álbumes como Point of Entry, 1981, Screaming for Vengeance, 1982, y Defenders of the Faith, 1984, no solo tuvieron éxito comercial, sino que también sirvieron para reafirmar la posición de Judas Priest como una de las bandas de heavy metal más influyentes de la época. Durante este tiempo, Halford estaba en la cima de sus habilidades, produciendo legendarias interpretaciones vocales en canciones como Electrica, You've Got Another Thing Coming y Free Will Burning. Estas canciones mostraban su característico tono frío como el hielo y su inigualable habilidad en los agudos. En su álbum Turbo, publicado en 1986, Judas Priest experimentó con un sonido más contemporáneo incorporando sintetizadores y adaptando su enfoque para ser más apto para la radio. A pesar de que provocó una ruptura entre los fans veteranos, el álbum fue un éxito comercial y dio a conocer a Judas Priest a una nueva generación de oyentes. Sin embargo, solo 2 años más tarde, volvieron a sus inicios de puro heavy metal con el lanzamiento de Ram It Down en 1988 y, el más famoso, el legendario Painkiller en 1990, que está ampliamente considerado como uno de los mejores álbumes de heavy metal de todos los tiempos. Painkiller también dio a Halford la oportunidad de demostrar su destreza vocal en su máxima expresión, en una actuación que dejó boquiabiertos incluso a los vocalistas más experimentados. Los gritos estremecedores de la canción que da título al álbum definieron el estándar de las voces extremas de metal de alto rango. Sin embargo, un acontecimiento imprevisto había tenido lugar precisamente en el momento en que Judas Priest alcanzaba nuevas cotas. Durante una actuación en Toronto a finales de 1991, Halford hizo su característica entrada en el escenario montado en una Harley Davidson. Sin embargo, esa noche en particular, se vio involucrado en una colisión con el elevador de la batería como resultado de un fallo tecnológico. Mientras estaba allí, resultó herido, pero completó con éxito el concierto. No fue solo un fenómeno de la naturaleza. Fue una demostración del inquebrantable compromiso de Halford con su música y con la gente que le apoya. Sin embargo, al mismo tiempo, empezaba a sentirse asfixiado por las tensiones internas y las exigencias creativas que estaba experimentando. La inesperada salida de Rob Halford de Judas Priest en 1992 marcó la conclusión de un maravilloso capítulo que había durado más de 20 años. La comunidad del heavy metal se quedó atónita con su marcha. Es imposible concebir que Judas Priest siga adelante sin Rob Halford. Sin embargo, para Halford, esto era mucho más que simplemente música. También sufría con las realidades que había ocultado durante un periodo de tiempo excesivamente largo, y luchaba contra su propio interior. Y a pesar de que había abandonado Judas Priest, el viaje del dios del metal no estaba ni siquiera cerca de terminar. Le esperaba el siguiente capítulo, que iba a estar lleno de dificultades, pero también de auténtica libertad. Profesión propia. La marcha de Rob Halford de Judas Priest en 1992 fue una sorpresa no solo para la banda, sino también para toda la comunidad del heavy metal de todo el mundo. Del mismo modo que nadie podía concebir Judas Priest sin Halford, nadie sabía si este sería capaz de mantener su legendaria reputación sin la banda que le había definido durante 20 años. Para Halford, sin embargo, no se trataba solo de una cuestión de preferencia musical. Era un viaje por el camino del autodescubrimiento del individuo.
Casi inmediatamente después de abandonar Judas Priest, Halford fundó Fight, una banda de heavy metal con un sonido más áspero y violento. Fight estaba influenciada por las tendencias groove metal y thrash metal que estaban ganando terreno a principios de los 90. Además, los guitarristas Brian Chelsea y Russ Parrish, el bajista J. y el batería Scott Travis, que seguía con Judas Priest, también formaban parte del grupo. En 1993 vio la luz el primer álbum de estudio de Brown, Fight, titulado War of Words. Fue una decisión valiente por parte de Halford, ya que se apartó del estilo tradicional de Judas Priest y adoptó en su lugar un sonido más pesado y contemporáneo que representaba las modas de la década siguiente. Cuando War of Words salió a la venta, fue recibido con críticas favorables, lo que demostró que Halford seguía siendo una fuerza formidable incluso fuera de Judas Priest. Canciones como Into the Pit, Nail to the Gun e Immortals mostraban un nuevo nivel de furia e intensidad en su voz, lo que indicaba que no solo era el dios del metal de los 80, sino que también era capaz de adaptarse y evolucionar con la generación posterior del metal. Sin embargo, The Fight no continuó durante mucho tiempo. La banda se disolvió en 1996, tras la publicación de su segundo álbum, A Small Deadly Space, en 1995, así como de su extended play, Mutations, en 1994. Halford, sin embargo, no había terminado con sus experimentos. A finales de los 90, colaboró con John Fath, que se convertiría en guitarrista de Rob Zombie y Marilyn Manson, para fundar 2WO, un proyecto de metal industrial. La floreciente tendencia del metal industrial, dominada en aquel momento por artistas como Nine Inch Nails y Ministry, fue bien acogida por este proyecto. El único álbum de la banda, Voyagers, se publicó en 1998 y tenía un sonido gélido, electrónico y muy influenciado por los efectos. Trent Reznor, que fue miembro de Nine Inch Nails, fue el productor del disco. Debido al mediocre rendimiento del álbum en el mercado, el proyecto fue rápidamente desechado, a pesar de que sus dos primeros proyectos después de Judas Priest no tuvieron éxito. La carrera de Halford no se resintió por ello. Por el contrario, buscaba un canal a través del cual pudiera volver a sus raíces. 1999 fue el año en que por fin tomó la decisión que As US fans estaban esperando. Decidió volver a utilizar el heavy metal convencional. El álbum Resurrection, publicado en el año 2000, fue aclamado como un auténtico renacimiento de Rob Halford en el mundo del heavy metal. Creó la banda Halford y publicó el álbum. Era una afirmación audaz que Halford nunca había perdido su ventaja. Y Resurrection era esa afirmación. También era una clara respuesta a quienes habían cuestionado sus habilidades. Resurrection, la canción que da título al álbum, comienza con un grito desgarrador, como si Halford estuviera anunciando al mundo que había vuelto a la escena musical. Produced in Hell era una canción que detallaba la narración de su propia vida, empezando por sus pobres orígenes y terminando con su ascenso a la fama como icono del heavy metal. Además, el álbum contenía una colaboración clásica con Bruce Dickinson, The Iron Maiden, en la canción The One You Love to Hate. Esta colaboración reunió a dos de las voces más icónicas de la historia de la música metal. Tras el éxito de su último álbum, Resurrection, Halford produjo otro álbum en 2002 llamado Crucible. Este álbum continuaba con su actual estilo de heavy metal sin dejar de ser fiel a sus orígenes de metal clásico. Además, anunció la publicación del álbum en directo Live Insurrection en 2001, que incluía tanto su trabajo en solitario como viejos temas de Judas Priest. Esto demostró que seguía siendo un componente vital de la historia del heavy metal. Halford, sin embargo, sentía que le faltaba algo a pesar del éxito que había logrado como solista. Le resultaba imposible negar que Judas Priest era su hogar, a pesar de poder actuar en el escenario y componer canciones maravillosas. A principios de la década de 2000, se especuló con la posibilidad de que Judas Priest volviera a reunirse, pero nada se confirmó hasta 2003. Cuando Halford se reincorporó formalmente a la banda tras más de una década ausente, su regreso no solo fue trascendental para Judas Priest, sino también para todo el mundo del metal. Por fin había llegado el momento en que el dios del metal volvería a estar junto a sus hermanos. Millones de admiradores en todo el mundo habían estado esperando este preciso momento. Además, cuando Judas Priest publicó Angel of Retribution en 2005, que fue el álbum que marcó el regreso de la banda, no cabía duda de que Halford había vuelto al lugar al que realmente pertenecía. Aunque su carrera en solitario no se acercó a las cotas legendarias que alcanzó durante su etapa con Judas Priest, sí demostró una faceta esencial de la capacidad artística de Halford.
que era su incesante búsqueda de progreso y reinvención. Probó cosas nuevas, cometió errores y alcanzó el éxito, pero lo más importante es que nunca se desvió de quién era. Además, cuando finalmente regresó a Judas Priest, no era simplemente un vocalista que se reconciliaba con su antigua banda, sino más bien una leyenda que recuperaba su trono. La vida del individuo. Rob Halford siempre ha sido considerado por los fans como un dios del heavy metal. Es una figura poderosa e imponente, y su voz tiene la capacidad de volar por los aires como un arma sónica. Sin embargo, era un hombre que había sufrido angustias inimaginables, conflictos personales y una batalla de por vida para vivir como su verdadero yo. Detrás del cuero, las tachuelas y las llamaradas del escenario, era un hombre que había sobrevivido a todo eso. Halford era consciente de sus diferencias desde muy joven, sin embargo, era incapaz de expresarlas verbalmente. Cuando era joven, vivía con el terror constante de que lo descubrieran, de ser rechazado y de que quizás su carrera se viera afectada si anunciaba su orientación. Este temor no hizo sino intensificarse cuando se convirtió en miembro de Judas Priest, una banda que toca en un género caracterizado por un fuerte etos machista y una iconografía demasiado masculina. Durante un tiempo considerable, Halford subsistió en la sombra, ocultando su auténtica identidad para salvar tanto su carrera como la reputación de Judas Priest. En una declaración posterior, afirmó que esto le provocó sentimientos de alienación y desconexión con su propia vida. Buscó consuelo momentáneo a la carga emocional recurriendo a métodos poco saludables para escapar de la asfixiante presión a la que estaba sometido con su vida. Irónicamente, Halford fue cayendo cada vez más en la adicción y la depresión durante la década de 1980, incluso mientras seguía dominando el escenario con una presencia imparable. Esto ocurrió al mismo tiempo que Judas Priest alcanzaba cotas nunca vistas. Cuando llegó 1986, la situación había llegado a un punto de ruptura precario. Ocurrió un incidente que fue una llamada de atención en ese momento. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo de esa manera. Tras tomar la decisión de recuperar su vida, se internó en un centro de rehabilitación y comenzó el difícil proceso de estar limpio, aunque fue un camino largo y difícil. Al final salió triunfante. Cuando volvió a los escenarios, era más poderoso que nunca, pero seguía reprimido por dentro. Cuando Halford tomó la decisión de declararse homosexual en 1998, lo hizo durante una entrevista con la MTV. En ese instante, su vida cambió irrevocablemente. Había estado oculto durante décadas, pero ahora por fin podía respirar libremente y vivir su vida como él mismo. Confesó que le había preocupado la respuesta del público en general, la de sus seguidores y la del negocio del metal. Sin embargo, le sorprendió el enorme apoyo que recibió. Su legado nunca se definió por otras cosas, sino por su música y su espíritu, como demuestra el hecho de que el mundo del metal recibiera a Halford con los brazos abiertos. Una vez que Halford salió del armario, tuvo una sensación de liberación y por fin pudo disfrutar de la vida sin tenerle miedo. Sin embargo, el factor que más ha contribuido a su felicidad ha sido el descubrimiento de su verdadero amor. Halford mantiene desde 1991 una relación de compromiso con Thomas, a quien considera el amor de su vida. La pareja le ha proporcionado estabilidad y una sensación de equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. Una vez que Halford se liberó de la necesidad de ocultarse o aterrorizarse, por fin pudo disfrutar de su vida como un tipo normal. Rob Halford no es solo una leyenda, sino también la deidad de la música metal. Él es simplemente Rob Halford, fuera del escenario. La vida de Halford es extraordinariamente sencilla, a pesar de ser una leyenda del rock a escala mundial. Leer, coleccionar automóviles antiguos y pasar tiempo con sus perros son algunas de sus actividades favoritas. Siente especial predilección por los gatos y con frecuencia publica imágenes de ellos en las redes sociales, lo que contrasta con la actitud violenta que muestra en el escenario cuando van vestidos de cuero. Sin embargo, la vida de Halford no ha estado exenta de dificultades desde el principio. Durante la pandemia de COVID-19 que tuvo lugar en el año 2020, se le diagnosticó cáncer de próstata. En el año 2017 ya había empezado a tener síntomas. Sin embargo, no fue hasta el año 2020 cuando se le diagnosticó realmente cáncer de próstata y se le sometió a una operación para extirparle la glándula. Todavía no había ganado la guerra. Como consecuencia del descubrimiento de más células cancerosas en 2021, tuvo que someterse a radioterapia. Más tarde, también tuvo que someterse a una apendicectomía porque el cáncer estaba en sus primeras fases. Pero Halford nunca se dejó afectar por estos conflictos. A pesar de estar luchando activamente contra una terrible enfermedad,
Mantuvo su fuerza, siguió cantando y siguió comprometido con su música, y cuando finalmente se determinó que el cáncer ya no le afectaba, no solo fue un triunfo para su salud, sino también una demostración de su espíritu indestructible. La vida en el presente y los legados. A pesar de sus 73 años, Rob Halford sigue demostrando que el espíritu de una deidad del metal no puede verse mermado por el paso del tiempo. Lleva más de medio siglo dedicado al heavy metal, y no muestra signos de desaceleración. Tiene una agenda frenética, que incluye viajar con Judas Priest, asistir a eventos honoríficos y participar en la comunidad metalera. Durante el año 2025, Halford y Judas Priest realizarán la gira Shield of Pain, que conmemorará el 35 aniversario del lanzamiento de su álbum clásico, Painkiller. Esto representará un hito clave en la carrera de Halford. Este álbum, considerado uno de los más significativos de la historia de Judas Priest, se considera la cumbre de las habilidades vocales de Halford. Sus gritos furiosos y agudos han establecido un punto de referencia para las futuras generaciones de vocalistas de metal. Está previsto que la gira comience el 14 de junio de 2025 en Hamar, Noruega, y que continúe hasta el 20 de julio de 2025, cuando concluirá en Oberhausen, Alemania. Halford, por otra parte, ha dejado muy claro que la banda no interpretará la totalidad del álbum Painkiller durante la gira. En su lugar, con el fin de proporcionar a su público la experiencia más agradable posible, seleccionarán canciones muy conocidas para incluirlas en su colección. Mientras Judas Priest realiza su propia gira, también actuará en el Resurrection Fest 2025, que tendrá lugar en España del 25 al 28 de junio. Otros nombres importantes del mundo del metal también estarán presentes en este evento. Además, tienen previsto coprotagonizar una gira con Alice Cooper, una figura legendaria en el mundo del shock rock, que promete ser un espectáculo increíble para los fans de todo el mundo. Sin embargo, el efecto de Halford no se limita al ámbito del escenario. Estará presente en los Extreme Music Awards, que se celebrarán en el Empire Lab de Albany, Nueva York, el 11 de enero de 2025. Estos premios se conceden a músicos considerados hardcore, punk y metal. Su asistencia al evento consolida aún más su posición como pionero en el negocio de la música, no solo como leyenda, sino también como fuente de inspiración para los músicos de las generaciones más jóvenes. Además de su trabajo en la industria de la música, Halford mantiene un alto nivel de actividad en las redes sociales, donde publica con frecuencia actualizaciones sobre su vida personal, fotos entre bastidores y anécdotas sobre sus queridos perros. Tiene una gran afinidad con los felinos, como demuestra el hecho de que los fotografíe con regularidad y anime a sus seguidores a hacer donaciones a grupos de rescate de animales. No está en los planes de Halford retirarse, a pesar de que ha logrado todos los hitos que un artista puede aspirar a alcanzar. Recientemente, concedió una entrevista en la que dejó claro que Judas Priest no se retirará. La música es algo que nos sigue enamorando, y seguimos teniendo muchas cosas que queremos hacer. Seguiré cantando hasta que ya no pueda hacerlo físicamente. Halford es un artista que vive y respira heavy metal, y esta frase expresa maravillosamente el alma eterna que tiene. Con más de medio siglo de experiencia en el negocio, Halford no solo es la voz de Judas Priest, sino que también se le considera una de las personas más importantes de la historia del heavy metal, no solo por sus canciones y conciertos, sino también por su estilo único de vestir, que se ha convertido en un aspecto definitorio para los aficionados al metal de todo el mundo. Ha contribuido a la formación y elevación del género. Muchos de los álbumes de Judas Priest, como British Steel, Screaming for Vengeance y Painkiller, no solo se consideran clásicos de la música, han sido esenciales para el desarrollo de la música rock y metal. Además, la imagen de Halford subido al escenario en una Harley Davidson y vestido de cuero con tachuelas, sigue considerándose uno de los momentos más icónicos de la historia de la cultura del heavy metal. El espíritu inquebrantable que poseía Halford es, sin embargo, el legado más importante que deja. A pesar de haber triunfado contra el miedo, la adicción y la enfermedad, sigue erguido e inquebrantable. No solo es una figura significativa en el mundo de la música, sino también una representación de la valentía, la tenacidad y la autenticidad. Es un auténtico luchador del heavy metal. Mientras Judas Priest siga de gira, mientras sus canciones clásicas sigan retumbando en los estadios y mientras millones de fans de todo el mundo sigan respondiendo a sus tremendos gritos, el nombre de Rob Halford dejará una huella indeleble en los anales de la historia del rock. ¿Y qué es lo que más admiras de Rob Halford? ¿En qué medida contribuyen a su éxito su voz incomparable, su estilo icónico de heavy metal o su valentía para vivir su verdad?
En la sección de comentarios de abajo, comparte tus ideas. Y si eres fan de Rob Halford, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias fantásticas sobre superestrellas del rock y el metal.